Bien, pues ya vamos a comenzar. Buenas tardes, buenos días. Muchísimas gracias por estar aquí en esta sesión del Seminario de Estudios sobre Narrativa Caballeresca que lleva por nombre la Autumnalis Lectio y que tiene ya van varias que llevamos en este sentido, donde la idea es que en el otoño se dé una lección magistral. En esta ocasión, pues tenemos el gusto de tener con nosotros nuevamente, porque ya es viejo amigo del seminario, al profesor Rafael Beltrán, que ahorita presentaré con mucho gusto. Y pues bueno, antes que continúe Rafa, y quiero, bueno, agradecerte que hayas aceptado participar con esta conferencia en esta sesión especial del seminario en el que siempre eres bienvenido y muy querido. Y además, bueno, también expresarte nuestra consternación y solidaridad por las circunstancias que han estado viviendo en Valencia, en la región de Valencia y en otras partes de España por la dana que ocurrió la semana pasada. Entonces, pues lamentamos mucho lo que ocurrió y pues que logren superarlo lo más pronto posible. Bueno, pues voy a dar una breve lectura del currículum del profesor Rafael Beltrán y Abador. Él es catedrático de universidad en el área de conocimiento y literatura medieval, Departamento de Filología Española, Facultad de Filología, Traducción y Comunicación de la Universidad de Valencia. Él asimismo fue promotor y es coordinador y director del Boletín Informativo y Bibliográfico de la Literatura Caballeresca, Tirant, que es un referente, pues ha sido y es un referente fundamental para los estudios sobre literatura caballeresca, que además nos ha servido a muchos con la bibliografía que ahí hemos podido consultar y que, bueno, pues Rafa ha sido el espíritu de esta publicación. Entre algunas de sus publicaciones, solo voy a mencionar algunas. Es una edición del Vitorial de Gutiérrez Díez de Gámez. También tiene un libro que se llama Els viatges de Tirant lo Blanc, Música y Esplendor Caballeresque, de 2010, así como l'univers de la chevalerie en Castille, fin du Moyen Âge, début le temps moderne, donde él es uno del editor. Asimismo, tiene una edición del Tirant lo Blanc con la evolución y revuelta de la narración de caballerías de la Diputación Provincial de Valencia y la institución Fols el Magnànim. En esta ocasión, Rafael Beltrán nos va a dictar la conferencia que se titula Imágenes evangélicas de concepción y nacimiento en los primeros libros de caballerías franceses e hispánicos. Pues nuevamente muchas gracias, Rafa, y bienvenido al Seminario de Estudios sobre Narrativa Caballeresca. Muchas gracias. Gracias, Elsa. ¿Se oye? Sí, se oye muy bien. Oye, bien. Bueno, buenos días allá, buenas tardes acá. Saludos a los colegas, a los amigos y amigas de México y de algún otro país sudamericano, por lo que he visto. Quiero agradecer muy sinceramente la invitación del Seminario de Narrativa Caballeresca. No es la primera vez, como acaba de decir AXA, que acudo al seminario presencialmente o bien online y me considero un miembro más del mismo, no un viejo amigo, pero sí un amigo. Eh, Me considero un miembro más del seminario porque vosotros me lo hacéis creer así. Es un honor formar parte de este grupo selecto y algo mágico también, que no esotérico, pero sí mágico. Agradezco la presentación del portavoz del seminario de Axayácatl Campus y la presencia de todos ustedes al otro lado de las
líneas y les siento muy cerca en estos días de especial sensibilidad, en efecto, porque yo no sé si el trabajo libera, como dicen algunos, y yo nunca he creído, pero en ocasiones así como esta sí que les aseguro que alivia de mucha impotencia y de no poder ayudar más, y de muchas presiones y de mucha tristeza como la que están pasando mis compatriotas de Valencia. Entonces agradezco de verdad las notas de sentimiento que nos han mandado personalmente y la de empatía y solidaridad que envió el comité organizador del próximo congreso de la AHLM, de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval, que envió hace un par de días a todos los miembros. Y les aseguro que cualquier muestra de cariño, por pequeña y lejana que sea, se vuelve más importante en ocasiones como esta. Bien, sin más, vamos a pasar a compartir. Un momento, por favor. A compartir, pero me van a permitir que tenga que... Ahí se ve muy bien ya. Sí, sí, pero lo he dejado a medias y ahora no se vuelve directamente al principio. Y vamos a... Estoy haciendo un poco de spoiler. Bueno, finalmente. Vamos a hablar de algunas recontextualizaciones de imágenes religiosas, como indica el título de la conferencia, pero partiendo no de imágenes, desde luego en el sentido retórico, es decir, no de hipotextos estrictos, sino de imágenes visuales, de imágenes figurativas o plásticas. Y para ello tal vez nos sea útil una especie de ejercicio de precalentamiento y de extrañamiento. Vaciar durante un par de minutos nuestra mente de textos, como si nos iniciáramos en una sesión de yoga, pero tratar de vaciarla también de figuras. Pensemos en una función de teatro, las cortinas se abren, el escenario aparece, una sala de estar, un jardín, un comedor, como aquí, pero todavía no hay actores. Quizá nos ayuden a entender el ejercicio estas composiciones de José Manuel Ballester. José Manuel Ballester, que es un acreditado pintor y fotógrafo español que se inició con estudios sobre la pintura italiana y flamenca entre los siglos XV, XVI y XVII. Premio Nacional de Grabado y luego de Fotografía en 2010 en España. Tiene una serie de pinturas o fotomontajes, los llamados espacios ocultos, relacionados con lo que los historiadores denominan arte de la apropiación. Partiendo de ese conjunto de conocidos clásicos o de un conjunto de conocidos clásicos de la pintura universal, Ballester los desnuda y despoja de sus figuras humanas, creando escenas inquietantes sobre las que el espectador, perplejo, forzosamente ha de interrogarse sobre la función de los espacios en la pintura clásica, su relación con los ocupantes de los mismos y el sentido de esa ocupación, no solo en el tiempo en que fueron creados, sino en nuestra mirada actual. Vacía, por ejemplo, la última cena de Leonardo da Vinci, que la historia conocida del cuadro, por supuesto, completa. Vacía otro, las Meninas de Diego Velázquez, o Vacía, otro más, el arte de la pintura o la alegoría de la pintura de Johannes Vermeer. Ballester somete al mismo tratamiento de apropiación, desnudando sin piedad a los personajes de cuadros de Bruegel, de Velázquez, de Goya, así hasta Picasso. Pero quedémonos de momento en la arquitectura vacía de la siguiente pintura,
que muchos de ustedes reconocerán aún sin protagonistas, o de esta otra, sobre el mismo tema. Este espacio, esos espacios, exterior, natural y vegetal a la izquierda, interior, artificioso y doméstico a la derecha, no están ocupados todavía por los personajes que protagonizan, evidentemente, uno de los episodios más trascendentes del cristianismo. El ángel Gabriel anuncia a María la encarnación en su vientre de la divinidad, la gestación y el futuro nacimiento de Jesús. María, Virgen Inmaculada, al aceptar el anuncio de su concepción, recibe en ese momento la palabra y la semilla germinadora del Espíritu Santo. Es el Evangelio de Lucas. Entrando el ángel donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. No temas, has hallado gracia delante de Dios, concebirás en tu vientre, darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Es hora, pues, de quitar el velo y a las pinturas de Fra Angelico y de Leonardo da Vinci. Y no nos resultarán extraños sus protagonistas porque los hemos visto cientos de veces. Nuestra memoria icónica, que los había imaginado parcialmente antes, los ha reactivado ahora y confirma, casi con un respiro de alivio, la permanencia de su legado. ¡Qué desastre! Vaya sorpresa desagradable si hubieran sido otros sus ocupantes. ¿O no? Porque vamos a dar un salto olímpico hasta los 2 últimos siglos de nuestra historia para ver como simples destellos 5 ejemplos de apropiaciones modernas de ese mismo espacio, que aunque vacío, se encuentra henchido de historia, de religión y de cultura artística. El primero que he elegido es el del prerrafaelita Dante Gabriel Rossetti, quien presenta a los personajes en una alcoba humilde. Los personajes, pese a los halos en torno a sus cabezas y el fuego misterioso de los pies del ángel, se han vuelto más cercanos, físicos, reales, sobre todo la muchacha pelirroja en camisón, con expresión aturdida. El segundo que he elegido es el de un pintor realista afroamericano, Tanner, quien, influido, dicen los críticos, por sus creencias religiosas metodistas, diluye al ángel en un enigmático y subyugante halo de luz que se le aparece a una virgen campesina. En ambos, en el de Rossetti y el de Tanner, la presencia de la cama con los ropajes de las muchachas fundidos por textura y color con las sábanas o colchas denotan intimidad y sexualidad, pero siguen transmitiendo con respeto, incluso fervor, el misterio de la Anunciación. Nos trasladamos a principios del siglo pasado, en cambio, a esta versión expresionista y atormentada en los trazos del pintor austriaco Oskar Kokoschka, que presenta una imagen más inquietante: un ángel asexuado o feminizado y una María notoriamente embarazada. Saltamos más de medio siglo al siguiente ejemplo, que ya no tiene nada que ver con los anteriores, es psicodélico, pop, irreverente y obsceno, en la espectacular portada de un disco inolvidable de uno de los grupos musicales preferidos de mi generación, de mí mismo, en los años 70. Todos hemos de confesar alguna de nuestros pecados en público, y yo confieso este. La portada antológica fue obra de un pintor anglo-norteamericano y no hace falta explicitar los términos de esa anunciación vuelta al revés. El último ejemplo sería otra apropiación algo insolente del tema por parte de uno de los realizadores más influyentes, inclasificables, y no hay que decir que iconoclastas del cine español contemporáneo. Pedro Almodóvar se ha referido en distintas ocasiones al papel de la Anunciación en varias de sus películas, aunque creo que lo explota sobre todo en este hermoso melodrama, Hable con ella, que no sé si vieron ustedes, cuyo argumento recibió el Oscar al mejor guión hace unos 20 años, 2002,
un drama relacionado con la gestación de una mujer en coma que no tiene sentido resumir ahora. Aparecían Leonor Watling y Rosario Flores en portada y aquí con otra escena. Espero que se pueda disculpar esta introducción tampoco ortodoxa, desde luego, pero me parecía justificada y hasta necesaria para tratar de enfrentarnos sin prejuicios al tema de las alteridades, de las intertextualidades en episodios de anuncio y concepción de un vástago. Porque nos vamos a centrar, desde luego, en la Edad Media y vamos a seguir en las artes plásticas. Y vamos a ver que los mejores artistas del 300 y 400 ocuparon o llenaron con sus pinceles, a partir de una arquitectura sencilla y efectiva, un locus que el dogma de fe clausuraba a cualquier otra interpretación que no fuera la defendida desde el revelador Evangelio de Lucas por toda la patrística de las iglesias oriental y occidental cristianas. Giotto primero y luego Fra Angelico, pero ya con la arquitectura en perspectiva de Brunelleschi, diseñaban perfectamente el marco, el escenario donde había de desarrollarse el paisaje fundacional de la historia del cristianismo. Solo importan los personajes, la palabra en acción dramática. Aún no están, no hace falta ni el mobiliario, ni los complementos domésticos que vamos a ver a continuación. El drama se concentraba en los actores, sin ayuda de attrezzo, como hace el mejor teatro de la palabra hasta hoy día. Sin embargo, a partir de este díptico esquemático, otros pintores posteriores del 480, díptico porque aquí solo está la Virgen, al otro lado estará el ángel, digo que enriquecerán el simple cuadro con con una serie de detalles naturalistas cotidianos. Las novedades vienen dadas porque el siglo XV vive el momento en que el arte figurativo rompe los grilletes de la bidimensionalidad y se abre al control de la perspectiva, como nos enseñaron, entre otros, Erwin Panofsky y su escuela. Y así, a partir de la tabla central del tríptico de Roger van der Weyden, al cerrar el espacio semiabierto de los dípticos de Giotto o Fra Angelico, que acabamos de ver, el exterior y el interior en un solo ámbito, el burgués de la alcoba, y al poner nuevos puntos de fuga apuntando a objetos cotidianos, la jarra, la jofaina, la lámpara, el cuadrito en la cabecera de la cama, se contribuía a dotar a las imágenes encuadradas en sus tablas, citando al propio Panofsky, de un naturalismo audaz y abarcador, que destila para el espectador, dice el crítico, una riqueza indecible de encanto visual proveniente de todo lo creado por Dios, pero también, y ahí la gran novedad, proveniente de todo lo fabricado por el hombre. De aquí va un paso a que el mismo ámbito, la misma alcoba, pueda albergar protagonistas históricos contemporáneos como la célebre pareja del matrimonio Arnolfini, pintada por Jan van Eyck, el mismo año que el cuadro anterior, 1434, que la obra religiosa el mismo año que la de Van der Weyden, con sus detalles de cotidianidad, también no exentos tampoco de simbolismo. En este caso se añadirían otros como las sandalias o pantuflas o incluso el perrito faldero al pie. Han sido puestas a menudo en paralelo han sido puestos en paralelo estos dos cuadros, pese a sus distintos referentes, puesto que comparten con parecida composición un mismo espacio marital y simbólico. Luz, ventana, lámpara, lecho, personajes masculino y femenino, gravidez en la mujer, gestualidad. Cómo han sido estudiados esos detalles en otras tablas a lo largo del 480, como por ejemplo esta también deslumbrante,
de Memling, algo más tardía, pero con sus detalles de cotidianidad al fondo, como veremos luego repetidos. Ni la retórica clásica ni la crítica moderna han acabado de integrar el papel de estas potentes imágenes visuales en el discurso literario. Y no me refiero, como decía al principio, a la éfrasis, que es el recurso textual, me refiero al papel de lo que se ha denominado, recogiendo formulaciones ciceronianas, desde los estudios sobre la memoria de Francis Yates hasta los más recientes de Mary Carruthers, imago agens o imágenes agentes, como ha aplicado entre nosotros a la Celestina, una estudiosa de la Universidad Complutense, Amaranta Saguar. Al ir a crear un texto poético, narrativo, ensayístico, el escritor parte de representaciones mentales tan poderosas que han quedado grabadas indeleblemente en su memoria y que no solo recuerda como secuencias textuales, sino que a veces visualiza como un todo plástico. Esas representaciones de la memoria selectiva incluyen, como ya prescribía Cicerón en su retórica Ad Herennium, elementos llamativos e hiperbólicos de belleza o fealdad, de ternura o crueldad, elementos extremos polarizados, comicidad o patetismo, que precisamente por su extremosidad se distinguen y permiten que queden fijados entre un sinfín de vocaciones más vulgares. De manera que, ante el vigor y energía de una imagen tan poderosa como la de la Anunciación, si nos encontramos con otros anuncios trascendentes de fecundación o nacimiento, que no sean los de la escena evangélica, aunque sean profanos, nuestra mente recolocará casi de manera automática esas novedades sobre el mosaico o trasfondo de otras imágenes anteriores, asentadas reciamente e intensas para tratar de completar el cuadro de manera homogénea. Al fin y al cabo son formas tenues que, según estudia la teoría de la Gestalt, se perciben incompletas o vaporosas, pero que la mente ha de completar de manera homogénea y clara. Hace 20 años, Ángel Gómez Moreno especulaba sobre el mosaico de intertextualidades artístico-literarias que se podían hallar en la Celestina y se centraba a modo de paradigma en el paisaje visto desde la azotea alta por Melibea y Pleberio en el auto 20. Subamos, señor, dice Melibea, a la azotea alta porque desde allí goce de la deleitosa vista de los navíos. Por ventura aflojará algo mi congoja. Premonición del suicidio de Melibea. Gómez Moreno llama la atención sobre el fondo, veleros sobre el estuario del río, del retrato con el perfil aguileño del duque de Urbino Federico de Montefeltro, pintado por Piero de la Francesca, planteando la relación del paisaje con los retratos y las personalidades retratadas. Pienso que es legítimo ampliar esas intertextualidades de paisajes exteriores, desviando el foco de la mirada también a figuraciones de interiores. Los navíos son símbolos de poder burgués en el texto y en el cuadro, un poder que la rueda de la fortuna reduce a la nada, como reconocerá Pleberio tras el suicidio de su hija. ¿Para quién fabriqué navíos? Esos navíos que veía. Pero si cambiamos el plano general, del plano general, nos vamos del plano general o plano americano al plano medio, al plano detalle, como se diría en cinematografía, la representación visual de la intimidad de las alcobas permite igualmente explorar más a fondo determinadas dimensiones del carácter y acciones de los personajes que las ocupan. A partir de este momento vamos a estar pendientes, por tanto, de estos detalles del primer plano de los objetos, por insignificantes que resulten en apariencia. Decía Leonardo da Vinci que aunque la perfección no es un detalle, los detalles hacen la perfección. Hemos visto los signos domésticos maritales, como las pantuflas, todo un lujo pese a las apariencias en aquella época, o el perrito faldero, símbolo de la familiaridad desde
antiguo, desde la pintura romana. El espejo o la lámpara en el retrato de los Arnolfini y otros henchidos de simbología religiosa sin dejar de ser igualmente domésticos, como la vasija de cristal o los cristales de la ventana que dejan pasar la luz, como la piel del vientre de María dejaba pasar el Espíritu Santo a la hora de concebir, o como en el cuadro, en el detalle del cuadro, la mecha apagada o el candelero con vela apagado también a la espera de ser encendidos por la revelación. Elementos domésticos pero simbólicos. Pero fijemos ahora nuestra atención en la centralidad significativa, casi imperiosa e ineludible, de otro detalle de mayor tamaño, del lecho. El lecho, la cama, el tálamo, el bonus lectum de la tradición doctrinal, el bienaventurado lecho, como se le denomina a veces, se revela como un doble símbolo de la encarnación sobrenatural del Hijo de Dios en el vientre de la Virgen, cristológico, y de la materialidad divina virginal de María, de símbolo mariológico. Aunque a menudo haya sido interpretada su presencia como un mero detalle compositivo, sin otro valor significativo relevante, pero todo lo contrario, no puede ser casual su centralidad en tantas anunciaciones del 480. Veamos algunos ejemplos. En principio, italianos. Dos frescos tempranos del primer Trecento, otra anunciación de Giotto, en este caso a Santa Ana, y esta otra de Barna de Siena, aunque porque presentan ambos dibujos no tanto el lecho que apenas se adivina al fondo, tras cortina semiabierta, como sendas figuras de criadas hilanderas ubicadas al margen, curiosas e impertinentes, que escuchan o espían la escena desde el exterior. Veámoslas a derecha y a izquierda. Es este, el de la muchacha curiosa o cotilla, un personaje simpático que aparecerá en algunos libros de caballería, no digamos en el teatro, planteando un contraste humorístico con las parejas protagonistas. Pero tiene algo de velazqueño, del Velázquez de las Meninas, en el sentido de que nos introduce a la escena, en la escena, hacen como de intermediarias entre nosotros que querríamos estar en esa escena, esta así mágica, y el desarrollo de la propia escena. No me da tiempo tampoco a detenerme en las siguientes imágenes, que me limitaré a pasar deprisa sin comentarios, pero voy a remitir a los magníficos trabajos que en los últimos 10 años ha realizado y ha sintetizado en un libro publicado este mismo año un historiador del arte, José María Salvador González, que ha dedicado al motivo específico de la cama, se ha dedicado al motivo de la cama en las anunciaciones de los siglos XIV y XV, incidiendo siempre en su crucial función ideológica religiosa, que era desde luego conocida o bien por los propios pintores o bien por los comitentes de los cuadros cultos, de las tablas, o bien por programadores de esas tablas pendientes de cualquier detalle presente o ausente en la composición. Pido solamente que se observe la presencia constante del lecho en esta selección, que incluye pintores muy relevantes: Giovanni del Biondo, Tommaso del Mazza, Pietro di Miniato, Giovanni Dal Ponte, Bicci di Lorenzo. Observen siempre la cama al fondo, Gentile da Fabriano, Filippo Lippi. En el lateral izquierdo vean la cama con su colcha preciosamente ornamentada, Francesco Pesellino y otros, hasta Sandro Botticelli, donde el juego de los velos combina con el de la que podría ser una cuna detrás de María. Hemos visto ya pinturas flamencas como la de Roger van der Weyden o Hans Memling, pero recordemos también las de flamencos anónimos, como esta del Metropolitan Museum con su lecho de rojo restallante, o esta otra de Gerard David con el ángel aterrizando, descendiendo sobre la Virgen, como que aparece como tantas otras veces como lectora.
Y vemos el mismo lecho en otros grandes pintores también de la corona aragonesa, como el catalán Pérez Serra, que repite el tema de las anunciaciones en al menos tres de sus tablas. En la corona de Castilla también la tabla del italiano Dello Delli para el retablo mayor de la Catedral Vieja de Salamanca. La presencia del lecho en estas escenas no es obligatoria, no es absolutamente necesaria, pero es muy frecuente, como se puede apreciar por esta mera selección, que no es exhaustiva, naturalmente. No solo la cama es bonus lectum, sino el cuarto en el que se encuentra se hace en expresión metafórica de la encarnación, dado que en griego y latín thalamus, transmite el sentido de cama nupcial o simplemente cama, pero también de cuarto o habitación nupcial, que es el sentido que asume la pareja de los Arnolfini cuando sellan su pacto delante del lecho marital, algo que no llamará quizás tanto la atención ahora reconocer, que es compositivamente el mismo que el de las anunciaciones. Por tanto, a la hora de examinar la interconexión entre espacios y personajes en visitas premonitorias, anunciando otros nacimientos portentosos, que ya no sean el de Gabriel, ya no sea el prodigioso del nacimiento de Jesús, sino el de otros héroes de la historia o de la ficción, vamos a ver visitas protagonizadas por ángeles portadores de novedades felices o de presagios funestos que interrumpen o saludan el acto de la concepción. Y al examinarlos, digo, no va a ser posible eliminar, sino todo lo contrario, aceptar la presencia y energía de esa imago de la anunciación, su poderoso efecto magnético. Y la primera imagen de concepción extraordinaria, no estrictamente religiosa, la primera escena de cama, si se quiere, que encontramos en la ficción medieval, es nada menos que la de Arturo de Bretaña por parte de Uther Pendragon, en concubinato con Igraine o Igerne, la mujer de Borlois, en Tintagel. Unión lograda engañosamente gracias a la mediación y artimañas de Merlín, como saben todos ustedes. El episodio es muy conocido y nos ayuda a recordarlo no menos conocida ilustración del manuscrito de la Histoire de Merlin de la Biblioteca Nacional de Francia, con la llegada de Uther Pendragon a Tintagel, seguida en la parte inferior por la viñeta en la que, como nos permiten apreciar unas cortinas oportunamente abiertas del dosel de la cama, Arturo es o va a ser engendrado. No hace falta ángel, sino la presencia de dos amantes en la escena, Uther Pendragon y Igerne. El primero, gracias a una droga suministrada por Merlín, se convierte en el doble del marido de Igerne y ella accede al encuentro inconsciente del engaño. Contamos también en otro códice posterior de la misma obra, con otra imagen de concepción previa a la de Arturo, bastante más sofisticada e ilustrada por un gran pintor miniaturista, Jean Colombe. Se trata de la concepción de justamente el responsable del nacimiento de Arturo, Merlín. La conocen ustedes también y la habrán visto muchas veces. Y algunos de ustedes la han estudiado muy bien. En varias escenas se presenta ese nacimiento junto con la confabulación diabólica previa. Los diablos se reúnen para enviar a la tierra un anticristo que pueda contrarrestar la obra de redención del Salvador. Por eso uno de los diablos se acuesta con una princesa, virgen incauta, y encontramos todo un programa de imágenes aquí concentradas con distintas viñetas solapadas que incluyen diferentes aspectos maravillosos, pero siempre centrados en el tálamo de la concepción de Merlín a partir de la unión del íncubo y la muchacha. Las primeras imágenes de otros textos caballerescos que presentan concepciones trascendentes como estas van a ir casi siempre acompañadas o bien de presencias demoníacas como la que acabamos de ver,
o bien de presencias angélicas con alusiones proféticas que denotan el peligro o la monstruosidad de un concubinato pecaminoso. No podemos pasar por alto en ese sentido las imágenes en torno a la leyenda de concepción de Alejandro Magno. Los manuscritos muestran con el mismo o muy semejante modelo la unión entre Olimpias y Nectanebus, los padres de Alejandro. Desde esa unión nacería el héroe, según la lectura del Pseudo-Calístenes, que llega hasta la Alexandreis, el Román de Alexandre, y luego incluso hay huellas en nuestro libro de Alexandre castellano. El manuscrito de la traducción francesa de Jean de Vigny, que Jean de Vigny hizo del Speculum Historiale de Vincent de Beauvais, ilustra perfectamente la secuencia completa con Nectanebus practicando sus artes de magia, más la concepción de Alejandro en dos imágenes seguidas de los presagios sobre su destino. El espíritu de Nectanebus sobrevuela el lecho de Olimpias, sola primero y compartiendo a continuación el lecho con su marido, ignorante del engaño. El esquema habitual va a ser este. Un segundo que compruebe que todo va correcto. Sin embargo, hay un dibujo impresionante, anónimo, que no quiero dejar de mostrar. Se trata de otro manuscrito posterior de la misma traducción de Vigny, que Vigny hizo del Speculum de Beauvais, conservado en el Getty Museum de Los Ángeles. Este momento trascendente se plantea figurativamente de manera muy distinta. Nos sorprende la posición pasiva de la reina Olimpias con los pies en la cama, a los pies de la cama, quiero decir, con los brazos sobre el vientre en gesto de aceptación, mientras sus damas de compañía salen del dormitorio o bien espían, no sabemos bien. Nectanebus entra en la alcoba disfrazado de dios Amón, de pie, como una bestia monstruosa, como un minotauro, la cabeza con cuernos de ariete, y la imagen produce una cierta incomodidad porque son todos elementos que remiten a la iconografía de los dormitorios tardomedievales, pero la composición remeda sin duda la iconografía de las anunciaciones, como ha visto la crítica. Esta imagen de Nectanebus, insisto, no es la habitual. Como vemos en distintos ejemplos en los que no me puedo detener, alterna con la presencia en el lecho de Olimpias sola o Olimpias o bien Olimpias acompañada de su esposo Filipo. Muestro varias imágenes que pertenecen al Roman de Alexandre en Ambrose, a otro Speculum, a la traducción francesa de Quinto Curcio y a otros manuscritos que prosiguen en la misma línea hasta el tratamiento ya plenamente renacentista de Andrea Boscoli, que dibuja una Olimpias erotizada, seducida por una serpiente envolvente y fálica. Vistos estos antecedentes prestigiosos, nos interesa relacionar estas concepciones, evidentemente pecaminosas, con las escasas imágenes de manuscritos incunables y primeras ediciones de libros de caballerías de los siglos XV y XVI. No son muchas las que encontramos en el mundo hispánico, pero las pocas que hay resultan sumamente interesantes. Empecemos por este grabado del Oliveros de Castilla, en la edición de Kronberger de Sevilla, 1507, uno más dentro del rico muestrario que ya desplegaban los códices y ediciones del texto de partida, que es el Olivier francés que traduce. El Oliveros es la primera novela caballeresca breve que se publica en castellano, lo hace Fadrique de Basilea en 1499, el mismo año que el editor
mismo editor pudo haber publicado la primera edición de La Celestina. La tradición de la novela ha sido bien estudiada y no me puedo detener. Interesan los grabados que han sido muy bien catalogados por José Manuel Lucía y meticulosamente comparados con los franceses por Juan Manuel Cacho Blecua. Aunque la imagen aquí seleccionada muestra un grabado extraño, nuevo, de la segunda edición, es el motivo que ilustra el casamiento de Helena, la hija de Oliveros, con Artús, rey de Algarve, al final de la novela. Ese pasaje ni se encuentra ilustrado en los textos franceses que conocemos, ni tampoco en la edición castellana anterior, como he dicho, Burgos 99. Y sin embargo, se había publicado esta edición profusamente ilustrada y además en folio. El texto aquí habla sencillamente de un simple matrimonio, sin entrar en detalles de alcoba. Fueron fechas las bodas con grande solemnidad. Pero la imagen no se adecua al mensaje de este texto tan escueto, puesto que presenta a un ángel que extiende el índice de su mano hacia la cama en la que yace la pareja, la mujer desnuda, con el torso en el torso, mira al ángel y junta las manos, y a su izquierda aparece recostado un hombre que obviamente ha de ser su marido Artús. Nada hay de extraordinario ni de pecaminoso en esa unión. Es un simple trámite que sella definitivamente la amistad y deja unidos para el futuro los linajes de los dos protagonistas. El ángel, por tanto, simplemente bendice la alianza de la pareja para que sea próspera y fértil, aunque el texto no insinúa tampoco nada al respecto. Otra cuestión muy diferente será cuando la misma imagen sea rescatada 20 años después por el mismo taller impresor, Kronberger, para ilustrar una escena del Tristán de Leonís. Vean la imagen en dos obras distintas, pero exactamente la misma. En este caso, ya no resulta tan injustificada ni inocente. Vemos aquí como Tristán se encuentra en la cama folgando con la reina Iseo, folgando es el término castellano antiguo, cuando le vino revelación que había de ser muerto. Antes de dormirse, nos dice el texto, los dos amantes habían disfrutado lo suyo, de lo lindo. La reina había cantado, Tristán había tocado el arpa, ambos en la cama, así en gran placer, dice el texto. Es entonces cuando viene una voz de ángel por encima de la cama para aguar la fiesta y anuncia o predice que esa noche morirá el buen caballero. La imagen del hombre yacente en su cama y con la cabeza apoyada en la palma de la mano, pero exento, sin mujer ni ángel, se origina en el Olivier de Castille francés, lo podría ilustrar, pero no quería que se hiciera tan largo, y será reutilizada y adaptada como estudiaron Juan Manuel Cacho Blecua y Enrique Fernández Rivera en otros libros. Leriano enfermo mortalmente de amor, en la cárcel de amor, hasta Calisto, ignorante de la muerte de sus criados en la edición de Celestina de Zadig de Basilea. En el mismo contexto se presentaba una imagen muy parecida en su composición, pero no igual a la de los dos grabados que acabamos de ver de Oliveros y de Leonís. Sí, sí, estamos, sí, está bien. Sí. Digo que la imagen no tenía nada de extraordinario, de pecaminoso, pero que otra cuestión diferente será cuando esa misma imagen sea rescatada 20 años después y veíamos lo que pasaba con Tristán e Iseo y el anuncio del ángel de la muerte de Tristán. En ese mismo contexto, donde nos quedamos, se presentaba una imagen muy parecida, pero no igual a la de estos dos grabados que acabamos de examinar. Y aparecía en la edición anterior del Tristán de Leonís, que es la de Valladolid, de Juan de Burgos de 1501, la que tienen a la izquierda. Juan de Burgos, como vemos, aprovechaba el grabado apenas 3 años antes
había aprovechado ese grabado apenas 3 años antes en la edición del Baladro del sabio Merlín, 1498, la que tienen a la derecha. Traducción, como se sabe, del Merlín y de la suite de Merlín de la Posvulgata. De nuevo, un mismo dibujo para dos textos distintos. Y ya conocemos el significado de predicción que aportaba el dibujo del ángel en el Tristán. En el Baladro, el encabezamiento del capítulo 19 explicita muy bien el nuevo sentido. Es la clara denuncia de un incesto, como el rey Artur dormió con su hermana por hierro de no conocer quién ella fuese, e tuvo un fillo en ella, que hubo nombre Morderet, por el cual recibió mucho daño toda la tierra de Londres, como adelante se dirá. Por tanto, si relacionamos la imagen del Baladro del 98 y las imágenes de los Tristanes, tanto el del 1501 como el del 1528, debemos concluir que, pese a las diferencias entre ambas obras, los dos episodios coinciden en presentar amores adúlteros donde siempre un ángel anuncia un futuro trágico. Es algo que ha estudiado textualmente muy bien Axaya Catal Campos. Una visita angélica anuncia o revela en ambos textos los peligros de una unión pecaminosa, sea por incesto, sea por adulterio. Pero podemos ampliar el abanico de las connotaciones religiosas y morales de estos anuncios con toda su ambigüedad si tenemos presentes otros textos. Juan Manuel Cacho Blecua, al estudiarlos, localiza cómo la segunda imagen del ángel anunciador del futuro de la pareja en cama tiene un precedente notable dentro, al menos, del incunable de un texto médico, que es este. Al comienzo del Tratado Noveno del Epílogo de Medicina y Cirugía, o Compendio de la Humana Salud, publicado en Pamplona, 1495, se presentaba idéntico grabado al que acabamos de ver en el Baladro. El capítulo lleva por título de la generación o formación de la criatura, que es dicho cerca de los médicos de naturaleza feto o de generazione embrionis. Dado que el tratado versa sobre la procreación, se justifica perfectamente el dibujo, aunque hoy nos resulte, claro, algo fantasioso para un tratado científico que aparezca este ángel. De algún modo nos retrotrae a la inocencia del primer grabado visto de Oliveros de Castilla. Aquí el ángel no puede significar más que la anunciación de un hijo a un matrimonio, anunciación y a la vez bendición o incluso ayuda colaborativa, casi de matrona en esa fecundación. Esta figura angélica colaboradora no es excepcional. La encontramos, que yo haya podido localizar, en algunos doctrinales coetáneos franceses. Vemos en concreto la espectacular imagen de la procreación asistida por el cielo, que ilustra un folio del libro de la Nativité de Notre Seigneur Jésus-Christ de Jean Mansell. El libro habla aquí de cómo la meditación sobre los pasajes de la Anunciación ha de servir a cualquier matrimonio piadoso para asumir el mandato divino de la procreación. Y este libro de la Nativité es una importante adaptación de la Vita Christi del cartujano Ludolfo de Sajonia. Jean Mansell fue uno de los teólogos más destacados, junto con el propio Ludolfo de Sajonia o Tomás de Kempis y otros pocos, no tantos como se suele pensar, de la llamada devotio moderna. Mansell escribió además unas bastante divulgadas Fleurs d'Histoire, Flores de Historia, que en algunos manuscritos franceses se ilustran con delicadas imágenes de sensible cotidianidad, como esta tan deliciosa del nacimiento de la Virgen María, es decir, Santa Ana dando a luz a una niña que será María. Un dibujo muy parecido se presenta en otro manuscrito, acompañando el mismo texto comentado del libro de la Nativité de Mansell. Se recompensa el esfuerzo de la pareja con el auxilio de la bebida y un plato con un pollo o alguna guisada que aportan dos sirvientes en la escalinata de las afueras de la casa. Se trata en este caso de un códice que compendia una serie de tratados religiosos en la misma línea de devotio moderna.
Pero volvamos al detalle de la primera ilustración. A la izquierda en el cielo la Trinidad entronizada. Padre con corona imperial, Hijo con corona de espinas, Espíritu Santo como paloma, que bendice, la Trinidad bendice el acto. A la derecha el matrimonio burgués, en la alcoba, ella con el velo, él con la cofia, un pequeño niño desnudo, como el paráclito de las anunciaciones, vuela hacia ellos, enviado del cielo sobre rayos de oro. La filacteria que sostienen las tres personas de la Trinidad aporta en ambos casos un versículo del Génesis que hace más patente todavía el mensaje y los paralelismos con imágenes de la Anunciación. Faciamus hominem ad imaginem et similitudem nostram. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Estamos en el mismo ambiente marital y doméstico de algunas de las pinturas flamencas examinadas. Cuando nos acercamos a la lectura de la Vita Christi de Ludolfo de Sajonia o a sus versiones o traducciones hispánicas, la que más conozco yo es la de la magnífica Vita Christi de Sor Isabel de Villena, buena conocedora de la obra de Ludolfo de Sajonia, aspiramos desde luego ese mismo clima de cálida y humana proximidad. En los textos caballerescos, y en especial en el texto que hay detrás de la imagen de Tristán y sobre todo del Baladro, resulta muy evidente el aprovechamiento profano de un modelo remoto religioso. Y por tanto, dado que son procreaciones pecaminosas, resulta evidente su sentido de ad contrarium. Las ilustraciones de estos textos compondrían, al parecer, una contrafigura de la anunciación del arcángel San Gabriel a María. El término contrafigura lo propuso Caccioblecua. Contrafigura es en el teatro una figura o maniquí de gran parecido con otra, por lo que puede ser confundido con ella. Frente al milagro misterioso de la Inmaculada Concepción Virginal, nos hallamos con el aviso que hace esta contrafigura del ángel de la monstruosidad del incesto. Frente a la salvación redentora de Jesucristo, con la premonición de lo que puede ser el poder destructivo parricida de Morderet. Las interrelaciones textuales y visuales, como subraya Caccioblecua, acentúan la magnitud del pecado y hacen más inexorable la tragedia, dándole un sentido didáctico más poderoso y trascendente. Y en fin, ese sentido didáctico de la apropiación es el que observamos en textos de ficción al filo del siglo XVI. Textos sentimentales, textos celestinescos y textos caballerescos, con dos de los cuales acabaré, si me lo permiten, en unos 10 minutos que restarían, si tienen ustedes la paciencia y me los conceden. Y empezaría por la tragicomedia de Fernando de Rojas, porque en la Celestina contamos con la fortuna de poseer unos testimonios de lectura preciosos, contemporáneos a su primera recepción y que no nos pueden llevar a engaño. Los impresores de la tragicomedia van subrayando el poder visual de algunas de las escenas más dramáticas de la obra y seleccionan una serie de grabados que recuerdan en más de una ocasión, porque es lo que tenía en la memoria el lector, la iconografía que tenía presente, algunos de los principales episodios de los evangelios. Primero, la visitatio de María a su prima Isabel, la visita aquí de Celestina a la casa de Melibea. Luego, la última cena en el auto noveno, el del banquete, y sobre todo los episodios de la pasión, la traición de Judas, que Pármeno y Sempronio, codiciosos y traidores como el propio Judas, remedan, el prendimiento de los criados, ajusticiados tras tras haber asesinado a Celestina, o prendimiento de Centurio, cuando reniega de su señor como San Pedro, y finalmente el descendimiento, la omnipresente escala en la caída de Calisto. En esta línea, quizá el influjo de las imágenes de la Anunciación sea el más poderoso de todos.
no ya en grabados, puesto que las escenas de alcoba serán raras en la iconografía de la Celestina, es excepcional esta, no se vuelve a dar, que aparece en la traducción al alemán publicada en Augsburgo en 1520, previa a la visita, corresponde a la visita de Parmeno a Areusa. Parmeno está al fondo, bajo la escala. Ya digo, no en grabados donde apenas aparece con esta explicitud, pero sí en el mismo texto. La anunciación unida a la imagen de la visitación a María está claramente aludida en la última visita de Calisto a Melibea, cuando ésta responde a Calisto justo después del encuentro sexual y antes de la fatídica caída del enamorado, con una frase en que resuenan los dos episodios marianos. Señor, yo soy la que gozo, yo la que gano, tú, Señor, el que me haces con tu visitación, incomparable merced. El término visitación, que no visita, que es el habitual, no lo encontramos sino en textos religiosos de la época, al lado justamente del gaudium, del gozo. Pero es en el auto séptimo, como ha estudiado Enrique Fernández, cuando Areusa actúa como verdadera antítesis de la Virgen María, mientras que Celestina, mensajera de deseos obscenos y ángel caído de su antigua gloria, actúa como antítesis del arcángel Gabriel. No es la misma contrafigura que hemos visto en el Baladro y en el Tristán, es otro tipo de apropiación, es la sustitución de un nuncio por otro, sustitución irónica, alabanza por vituperio, pero no paródica. Me niego a emplear tan simplemente como se suele hacer, y yo mismo hago el término parodia. En todo caso, la cama es el epicentro de estos encuentros carnales, como hemos visto que subrayaban las imágenes de algunos grabados. Y en la visita de Celestina a Areusa, el tema ginecológico ocupa desde luego un lugar importante, al igual que seguirá ocurriendo en otros textos celestinescos hasta la Lozana andaluza, y que no olvidan tampoco el juego de trasvase de lo profano a lo profano de esos ecos religiosos. Pero volvamos para cerrar a los libros de caballerías y veamos un último ejemplo que ofrece, por supuesto, Tirano Blanc. No podía dejar de mencionarlo porque traicionaría a mi religión. Tirantiano soy, tirant creo y a Tirán no amo y adoro, pero a Carmesina sí que amo y adoro. Es también Tirante aquí un tesoro de contento y una mina de pasatiempos, como decía Miguel de Cervantes, y una fuente de desconciertos también. En la novela valenciana será, a mi juicio, una importante apropiación de las imágenes de la Anunciación del tipo de las anteriores vistas. El episodio en el que la madura emperatriz de Constantinopla es solicitada en amores ilícitos por el joven escudero Hipólito no es una sección tangencial de la novela, ocupa 16 densos capítulos, sino que es decisivo para la evolución de la trama. Hipólito y la emperatriz encarnan todos los peligros de la diferencia de edad. La emperatriz no se llama Fedra, pero Hipólito se llama Hipólito y ella es obviamente una Fedra. La diferencia de edad, digo, y más que la distancia biológica, también la exclusión social, la prohibición religiosa, el adulterio y los tabúes familiares, el incesto. Hipólito y la emperatriz son verdaderas antítesis, a mi juicio, o contrafiguras del ángel anunciador y de María respectivamente. Lo he tratado de justificar en un reciente y extenso artículo que cuenta con casi 100 páginas e intentar sintetizar aquí pues parece algo absurdo. De manera que lo he intentado hacer en dos que ocuparán a lo mejor los 4 últimos minutos. Ahora sí, que prometo que serán los últimos. La madura emperatriz, después de ser convencida por el joven escudero, consiente que se pueda considerar su amante
con la única condición de mantener en secreto sus relaciones. Y el adulterio lo justifica la impotencia de su marido, que aparece ridiculizado, pero también el desamparo y duelo de la mujer por la pérdida meses antes en batalla del hijo de ambos. El joven Hipólito es, por tanto, un sustituto de la figura del hijo perdido, como se recordará repetidamente, y es en ese sentido un fantasma, un revenant, un doppelganger, como solemos decir en la crítica más moderna. Es, sin embargo, una presencia física y además potente e impúdicamente sexualizada como la del ángel de Rossetti. Se fija una cita para aquella misma noche en la terraza a la que da la habitación de la emperatriz y por la tarde ella hace cambiar las cortinas de raso del cuarto por otras nuevas de brocado y seda y hace perfumar el recinto y el lecho inventando una excusa. Envía a dormir a sus doncellas de compañía y el lecho se convierte en el capítulo como en el capítulo séptimo de la Celestina, en el epicentro de todo. Lástima que no tengamos ilustraciones de la novela hasta la traducción al francés del siglo XVIII, cuando se advierte la libertad permisiva de los círculos de Rousseau y Voltaire, entre los que circuló la obra, traducida al francés, claro. La descripción esmerada suple la carencia de imágenes originales y, como en las pinturas góticas que hemos examinado, se detalla con todo primor y con funcionalidad narrativa esa descripción. Las sábanas, los cortinajes, los perfumes exquisitos, la algalia, una especie de incienso, es la timania, guardados en lacrimarios como estos, el libro de rezos, las comidas y bebidas preparatorias, los detalles para el afeite, el tocador, el boudoir de la emperatriz. El encuentro amoroso satisfactorio para ambos es relatado dos veces. El primer relato en directo y por el narrador en tercera persona. La emperatriz, pero pondré en la imagen del segundo. La emperatriz reza arrodillada, expectante, como la Virgen, e Hipólito espera escondido en la terraza contigua de la alcoba a que todo el mundo duerma. Espera tendido en tierra para no ser visto. Pero cuando sale la dama al exterior, a una terraza a la que se accede por un retrete de la habitación, Hipólito se niega a entrar sin haber satisfecho antes su acuciante pasión o, como expresa en términos corteses, hasta que mi deseo sienta parte de la esperada gloria. Y la emperatriz acepta esa urgencia, de manera que, leo por la traducción de Valladolid de 1511, tomóla en los brazos, púsola en tierra y allí sintieron la última fin del amor. Después, con gran leticia, entraron en el cuarto. La versión segunda, que es la que ponía en pantalla, la que tienen en pantalla, atenúa un poco la crudeza del encuentro sexual, porque es la versión con que la emperatriz justifica ante su marido y la corte que necesite estar con su hijo, redivivo como Hipólito. Mi hijo y yo metímonos en la cama, etc. Encontramos entonces dos intercolumnios articulados por la donación de la gracia que demandas. A la izquierda el espacio masculino del sueño, de la maravilla inesperada, el ángel, el vuelo, el anuncio del milagro que llega de fuera. Y a la derecha el espacio femenino de la realidad cotidiana, la mujer que espera rezando, el retrete o rincón para peinarse y acicalarse, la cámara, la cama, las sábanas, las cortinas, del dosel, los perfumes, los dulces y licores. En medio, el lecho. Todos los elementos de la cotidianidad vistos. La visita de Hipólito es una visita indecorosa, pero no sé si pecaminosa. Es peligrosa, pero es también liberadora, terapéutica, curativa, alegre y fecunda. En ese sentido, angélica o angelical.
Metímonos en la cama, dice, jamás tan placiente dormir sentí. No es extraño que Cervantes recordara perfectamente y celebrara el pasaje de la señora emperatriz enamorada de Hipólito, su escudero. Con los precedentes examinados, quizás se pueda entender mejor la radicalidad y trascendencia de los episodios de la Celestina y del Tirano. Y cómo, pese a ser tan increíblemente atrevidos, fueron, sin embargo, plenamente aceptados por sus lectores. No son irreverentes, no son, insisto, paródicos, no parodian nada, ocupan espacios y convergen y contrastan, pero eso no es parodia, eso no es burla, no se puede burlar la religión en pleno siglo XV. Son humorísticos. Y el humor es eso, el humor es convergencia y contraste. El humor es una de las vías más expeditas, por otra parte, para mover desde la crítica a la reflexión moral. Pero así como resulta difícil conceptuar los múltiples y muy sutiles registros del humor cervantino, hemos de reconocer con humildad la dificultad que entraña la comprensión de los deslices humorísticos que nos proponen tanto un Fernando de Rojas como un Joanot Martorell. Desde donde otros escritores vieron tablas con escenas venerables, intocables, perfectas, cerradas, nuestros autores, sin dejar de respetar esos escenarios, captaron imágenes frescas, más abiertas, henchidas de ideas, de formas, de colores, fecundas de luz y de emoción, sobre cuyo fondo poder activar nuevas acciones artísticas con nuevos personajes, más vitales y con preocupaciones más actuales en torno a los grandes temas de siempre, eso sí. Y esos temas eran ni más ni menos que el linaje, el género, la sexualidad, la fertilidad, la esterilidad, la virginidad, la agresión, la sumisión, el valor, la virtud o el destino. Muchísimas gracias por la atención. Muchas gracias, Rafael Beltrán y Evador, por esta magistral lección de otoño que nos has compartido esta mañana y esa tarde eh, con el Seminario de Estudios sobre Narrativa Caballeresca. Muy interesante y sugerentes las cosas que nos has presentado. Gracias nuevamente. Y si tienes tiempo todavía y si tienes oportunidad, quizá haya algunos que quieran hacer alguna pregunta, dudas. ¿Cómo ves? Sí, sí, yo encantado, encantado y quiero, bueno, pedir disculpas por los fallos. ¿Sí nos oyes bien? Sí, sí, Ah, ok. Bueno, ¿hay alguna pregunta o duda? Aquí no sé si en Facebook también puede ser que haya, o las personas que están conectadas en línea o aquí en presencial. Daniel Gutiérrez Trápaga tiene una pregunta. Se va a acercar para poder ser visto. Y luego Gabriela Martín. Ah, Gabriela Martín entonces primero. Gabriela. Gracias. Gracias, Rafa. Qué conferencia tan interesante por todos lados. La verdad es que sí que tengo muchas preguntas, pero mm, me gustaría como entonces abundar un poco en lo que explicas sobre la parodia, ¿no? Entiendo bien lo que defiendes un poco, que es que no olvidemos todos los registros de humor que podemos encontrar en la literatura del Siglo de Oro. Y por tanto, el tratamiento de estos episodios que tienen que ver con las visiones, ¿no? Las apariciones, las visitaciones, se tendrían que entender en ese sentido que incluso apoya el carácter didáctico, ¿no? De Celestina. Pero en ese caso, entonces,
no es que el tratamiento sea paródico, pero participa de ese clima de parodización de los elementos que sí que están puestos en cuestión en la Celestina, ¿no? O sea, no es parodia directamente los episodios que tienen que ver con la religión, no son parodias, no están parodiados, pero sí participan de todo el clima, ¿no? Por ejemplo, si contrastamos con la parodización que se hace del amante Cortés, ¿no? En la figura de Calisto, pues participaría un poco porque eh, contribuye a insistir sobre esa visión didáctica, ¿no? Sí, gracias, Gabriela, por tu apreciación y por tu atenta comprensión de lo que, bueno, no me atrevía a entrar a fondo en el tema porque requería otras circunstancias, pero ya que lo has tocado, lo que yo intento, en los últimos años, yo he sido el primero que he utilizado que he intentado, que he aplicado casi sistemáticamente y sin pensarlo el término parodia, pero me parece que hemos de afinar más y de leer más quizá a Genet y otros críticos que han afinado precisamente en las múltiples posibilidades de la intertextualidad sin tener que caer en esa simplificación de la parodia. Efectivamente, yo apuesto por la parodia de, por ejemplo, de Calisto como del amante Cortés en la figura de Calisto. Pero, ojo, una cosa es parodiar la literatura Cortés y otra parodiar la religión. La religión no se puede parodiar. Claro, claro, La claro. religión no se puede parodiar en la Edad Media ni tampoco en los siglos de oro, pero menos en la Edad Media. No se puede burlar. Hay penas, hay castigos y hay muerte a aquellos que blasfemaron ostentosamente y está estudiado y hay documentación al respecto. Otra cosa son blasfemias menores, insultos, etcétera, pero contra los santos, contra la religión. Y además era absurdo, es que no tiene sentido pensar en parodia, pero sí que se puede parodiar carnavalescamente los estamentos religiosos, por ejemplo, eso sí, pero los temas dogmáticos de la religión, como la anunciación, no se pueden parodiar. Por lo que yo apuesto entonces es por la búsqueda de fórmulas intermedias como la de intertextualidad, o en el campo de la intertextualidad o de la apropiación, por eso he puesto esas imágenes iniciales para un poco tantear qué podemos hacer con esos episodios tan cruciales de nuestra historia, o qué podían hacer los escritores que evidentemente eran personas que creían en la religión, que eran fervientes cristianos y que no tenían ni la menor pretensión de burlarse de esa religión, pero sí que querían buscar fórmulas, como he dicho al final, de contraste y de humor que enriquecieran la visión del mundo en el que estaban. No sé si contesto a... Sí, 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 es que me parece muy interesante porque pienso mucho en el público de la época, ¿no? Por supuesto que es un público que bien puede detectar estos matices. Y, Yo y creo que entonces, quien sí, mejor ha estudiado el tema de las imágenes religiosas en la Celestina ha sido, bueno, en los últimos años por lo menos, mm, esta profesora de la Universidad Complutense, Amaranta Saguar, Amaranta, sí, sí, y que a lo mejor habéis leído algún trabajo suyo, sí, y no habla de parodia. Ella, no, no, ella habla de intertextualidad claramente, y lo hemos sí. comentado a veces, y ella misma discute el peligro o descarta el uso sistemático de parodia. Sin Sí, embargo, hay otros muy buenos críticos que hasta hoy continúan utilizando y vamos, no voy a ponerme yo ahora
a negarlo. Es que es muy difícil también en nuestra terminología, lo mismo que ironía no es lo mismo en castellano que en inglés. Eh, Cierto. Parodia, Mismo sátira, parodia. Ujú. son términos muy difíciles. Pero parodia sí. Si parodia incluye burla, me niego a utilizar parodia eh, para el uso, que sí que es evidente, de pasajes religiosos en nuestras obras literarias. Claro, claro. Pues qué interesante. Muchas gracias, Rafa. No quiero acapararte. Gracias a ti, Gabriela. Muchas gracias, Gabriela Martín. Daniel Gutiérrez Trápaga también tiene una pregunta. Se va a acercar para ser visto y que sea escuchado. Hola Rafa, muchísimas gracias. Eh, Gracias, Gabriela. bueno, me gustó muchísimo y un poco en la línea por la que ya iban, qué bueno que empezaron a hablar de el lector, ¿no? Porque estas historias de los grabados y la iconografía, bueno, la hemos estudiado mucho desde la historia del libro y pensamos en los impresores y cómo reusan eh, las imágenes por tener los tacos disponibles o no, etcétera. Pero ahora que, por ejemplo, ponías el caso de Celestina, ¿no? Cómo la imagen termina por reforzar lo que, bueno, según sea el episodio, ¿no? Ironía o parodia. Es decir, la imagen también hace el juego, que muchas veces está en el texto, ¿no? Que hacen los personajes respecto al uso de, yo qué sé, frases bíblicas o de Petrarca o de alguna otra autoridad. Eh, pero ¿qué pasaría, por ejemplo, en el caso de Tirant y de, sobre todo de Tristán, ¿no? Con la imagen que estuviste mostrando. Eh, ahí la relación imagen-texto, ¿cuál sería la propuesta para la interpretación del lector respecto a los referentes iconográficos religiosos? No sé si fui claro, nada más me enredé más. Sí, sí, Daniel, gracias sí, eh, por tu atención también, por la pregunta que sí, es crucial porque yo justamente he planteado la posibilidad de que haya una relación casi sosiriana en el sentido de arbitraria entre significado y significante, significado del texto, significante el grabado, eh, porque en algunos momentos los grabados o sea, el grabado está tomado de una imagen religiosa, obviamente, eso es lo que he pretendido sostener y defender, eh, el ángel, el ángel, pero ese ángel se puede convertir en ángel anunciador de una procreación legal, legítima, cristiana, burguesa, como la de las parejas que aparecían en los doctrinales, o puede ser anunciador de una advertencia de unión ilegítima, de adulterio, de incesto, de pecado, por tanto. En todo caso, hay un denominador común que es el ángel que anuncia, es decir, el espíritu que está por encima de la pareja, sobrevolándola y trascendiéndola y trascendiendo ese hecho del engendramiento o de la fecundación. Los impresores, por tanto, aprovechaban una imagen comodín, como en el tarot, como en el juego de cartas de la baraja española, lo aprovechaban para, según a su antojo, pero también para subrayar esos pasajes en los que se anunciaba algo positivo, como hemos visto en el tratado médico o en los tratados doctrinales, o se denunciaba algo negativo, como hemos visto en algunos textos
merlinianos, en el libro de Alexandre y luego en algunos textos, en algunos grabados de ediciones del Tristán, como la de 1528. Entonces sí, efectivamente el grabado subraya y al subrayar pues está denunciando o está delatando o denotando una determinada lectura de esos textos. Uh-huh. No sé si, Daniel, he contestado a tu pregunta, ¿te referías a eso? Es decir, el editor jugaba con unas posibilidades, jugaba con unas cartas de la baraja y las repartía, mmm, exagerado diciendo que arbitrariamente o sosirianamente, la repartía, pero la repartía casi siempre con un sentido. Alguna vez se le escapaba alguna que no tenía sentido, pero con algún sentido, y ese sentido subrayaba lo que el lector obviamente quería ver, como ha ocurrido siempre en la historia en la historia gráfica, ¿no? Hasta hoy en día y hasta los cómics y la narrativa gráfica, que es tan importante hoy también. ¿He contestado, Daniel? Ahora no te oigo. Sí, Rafa, muchísimas gracias, clarísimo. Gracias, Daniel. Hay una pregunta. Lucila Lobato quiere participar. Sí, solo muchas gracias, Rafael, súper interesante y sobre todo es un comentario justo que tiene que ver con esto de Daniel y es que creo que nos trajiste, nos veniste a recordar esta importancia que es la imagen, pero la imagen y el espacio, ¿no? Que vemos en las imágenes, todo el ejercicio que hicimos del vacío para comprender un poco toda esta idea de lo que hay en esos espacios y que eso pues puede condicionar sin duda las respuestas, los significados de los lectores, ¿no? Entonces, en esa medida, pues el ángel, pero también el hecho, o sea, el tálamo y la intimidad que implica esas habitaciones transportarían, como nos transportan ahora a nosotros, a los lectores de la época, a que algo va a ocurrir ahí, ¿no? Pero Más allá de una permíteme, intimidad, ¿no? te puedo interrumpir un Claro, segundo. claro. No solo a los lectores, que es lo que quería enfatizar yo, sino que esas imágenes de la Anunciación están influyendo, y es lo que creo que no se ha estudiado casi nada hasta hoy, están influyendo en la composición de los escritores, en la construcción de los episodios. Es decir, los escritores tenían esos espacios formados en su mente, esos espacios como imágenes vacías, y de ahí la propuesta del fotógrafo inicial, y a partir de esos espacios construyen algunos episodios, no digo que todos, pero algunos episodios trascendentales. Es decir, cuando un escritor quiere hablar de un nacimiento o de un engendramiento o de una muerte también, ahí la escala, la escalera, tal, el descendimiento, eh, recurre al bagaje de sus lecturas y de sus experiencias como espectador también de tablas góticas. Y entonces en esas lecturas y en esas imágenes, como lector de tablas, como lector de cuadros, sobre ellas construye episodios que para él tienen que ser también especialmente trascendentes. No son episodios de catálisis de mediación, sino que son los cruciales. Y cómo no pensar a la hora de un nacimiento o de una fecundación en el nacimiento y en la fecundación milagrosa de Jesús. Te he interrumpido, Lucila, perdona, pero quería que quedara muy claro que las imágenes no son para los lectores, sino solo para los lectores, sino también para los escritores. Como continúa sucediendo hoy en día, que no podemos escribir
una novela, un cuento, un poema, sin tener consciente o inconscientemente imágenes de cine, de televisión presentes, imágenes y relatos, claro. Lucila, perdón. No, pero es justamente eso, esa parte que me encanta, esta unión, pues a dónde iban, a dónde van tanto el escritor como el lector, pues a imaginar cosas, a lo que ven, a lo que conocen, y somos seres muy visuales, ¿no? Entonces, muchas gracias, Rafael. Gracias a ti. Gracias, Lucila Lobato Osorio. No sé si hay más preguntas. Hay un comentario en el Facebook de Mar Piña que dice que muchísimas gracias y excelente conferencia. Y aquí también Andrea, antes de marcharse, que tuvo yo creo que abordar el avión, dijo, doctor Rafael, muchas felicidades por su presentación, muy interesantes todos los detalles de las pinturas, sobre todo el calzado, el perrito, el espejo, etcétera. Un abrazo. Bueno, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta o comentario para el doctor Rafael Beltrán? Yo quería comentarte, Rafa, lo de en estas imágenes que están Aurelio. Bueno, comento rápidamente esto. En la imagen que pusiste de cárcel de amor, que se ve ahí la madre del Leriano, que también recuerda mucho a las imágenes de la Mater Dolorosa, ¿no? En algunas representaciones de la Virgen, así como lo que pusiste del descendimiento con Calisto, ahí se ve esa madre. Sí, sí. Buena apreciación. Incluso así Sí, como la forma en que está puesta así sentada, ¿no? En el suelo, casi como triangular, como otras mismas que vemos, ¿no? En la iconografía. Pero ahí lo curioso sería esta equiparación de Leriano con Cristo, ¿no? Y el haberse suicidado y tomado las cartas del amor, o las cartas de sí, amor, la tinta, ¿no? efectivamente, eso lo estudia muy bien Enrique Fernández Rivera. Sí, Mm. lo que estás comentando. Pero lo de la Mater Dolorosa o una pietà, ¿te refieres? Eh, Mater Dolorosa más que pietà, sí. Sí, la piedad, pero que se parece mucho a la de Miguel Ángel, sí, pero a las muchas imágenes de la Madre Dolorosa, ¿no? Sí. Hay incluso que en esa imagen me parece, tendríamos que volver o en una variante, un perrito, Sí. un perrito al pie de la cama que se ha estudiado como un perro que llora al difunto y como una imagen también que viene de la antigüedad, es muy Mm, interesante. sí, gracias. Y Aurelio Guerra tiene también una pregunta. Bueno, antes que nada, muchas gracias, Rafael, por la presentación y el texto. La verdad es que es un texto sorprendente en la riqueza de fuentes, ¿no? Que utilizas pues, literarias y artísticas, pictográficas. Y yo quiero, quizá que si pudieras ahondar un poquito en este aspecto de la interpretación, lo que veíamos, sobre todo con los grabados, ya con la imprenta, me recordaba mucho al uso de los memes contemporáneos en redes sociales, ¿no? Que de alguna manera queremos poner una imagen que permita interpretar, que el lector interprete de manera correcta las emociones que queremos transmitir, que muchas veces en el texto escrito no se alcanza pues apreciar bien el modo en el que estamos queriendo expresar algo. Y con el uso de los grabados con los textos de la imprenta, me parece a mí que los impresores de alguna manera utilizaban estos textos, estas imágenes como de manera similar a los memes, pero me parece que hay un proceso mucho más profundo de interpretación del uso de esas imágenes y creo que se percibe de manera muy clara esta complejidad, y aquí es donde a lo mejor quisiera que ahondaras, perdón, en el tirant, ¿no? Yo creo que lo que vemos aquí es que tenemos una serie de imágenes visuales de las pinturas que el autor tiene bien aprendidas y que los personajes van a actuar, pero al mismo tiempo lo van a reinterpretar y lo van a convertir en una especie de contrafigura, ¿no? Entonces como que tenemos como que una doble interpretación ahí, ¿no?
sí, sí. Muy, muy interesante la asociación que haces, la relación con los memes, porque bueno, no se me había ocurrido, desde luego, pero claro, que está ahí, pero es una utilización y nos puede llevar a simplificar las cosas, pero a la vez con esa simplificación a avanzar. Es un uso el que hacemos como escritores en nuestra escritura y como lectores. Entonces, es un uso de lo que comentaba yo de la baraja de los naipes de la baraja que tenemos a nuestra disposición. Tenemos a nuestra disposición un número reducido, relativamente reducido. Bueno, yo me manejo con apenas 15 o 20 memes, porque los otros es que ni los entiendo ni los subo. Bueno, con eso, la sonrisa, el abrazo, tal, es más que suficiente. Lo utilizamos como escritores para simplificar, para subrayar, para animar el texto, con múltiples funciones, ¿no? Y como lectores también podemos interpretar esos memes y a veces pueden producir equívocos, ¿no? De distintos modos, pero también los agradecemos. Agradecemos como lectores esos memes porque vemos ahí subrayada una felicitación o un amor con corazones seguidos y vemos y nos interpelan de una manera que es, bueno, es alegre y es complementaria al texto. Es un elemento también comercial. En las ediciones es obvio que, bueno, en tantos códices, en tantos libros del 16, solo se pueden permitir el grabado de la portada o pliegos sueltos, sobre todo en literatura de cordel. Solo se pueden permitir un grabado, que es el de la portada, y eso sucede hasta el siglo XIX y el siglo XX en la literatura barata o de consumo o de cordel, ¿no? Mientras que en literatura más de desembolso mayor por parte de editores y de lectores se pueden permitir más imágenes. Es lo que continúa ocurriendo hoy. Yo estoy intentando editar ahora un libro y lucho diariamente con los editores porque no quieren imágenes, porque les van a costar muy caras. Y yo quiero esas imágenes porque quiero que mi libro se lea más amenamente o más que tenga una divulgación mayor, y sé que la imagen va o puede favorecer esa divulgación y hacer el libro menos académico, menos tocho, menos pesado, ¿no? Ilusión vana tal vez, pero bueno, está ahí. Y la segunda parte de tu pregunta sobre el tirante la perdí un poco en el camino, en la polvareda, perdón. Sí, ¿Me la sí. podrías reformular? Sí, a mí lo que me llamó la atención de esta parte de la que hablaste sobre el tirante es que yo veo que hay el autor o el narrador o el autor en este caso tiene la imagen visual o una serie de imágenes de estas anunciaciones que ha visto quizás en iglesias o quizás en algunas cortes. Y no solamente utiliza los elementos de estas imágenes en la composición del texto, pero incluso se va más allá, es mucho más sofisticado, creo yo, que es lo que estabas diciendo, y hace una contrafigura Sí. narrativa de estas imágenes visuales, ¿no? Como que hay un segundo proceso ¿cuál es la palabra que usabas? De adaptación, Apropiación, de apropiación. apropiación, sí, sí. Sí, sí, pero Fernando de Rojas yo creo que hace lo mismo. Yo creo que hace lo mismo, consciente o inconscientemente. Las dos cosas, para mí las dos cosas. Conscientemente, pero si lo hace conscientemente, no puede conscientemente parodiar o burlar. Inocentemente, porque ese tipo de intertextualidad en un futuro, si lo descubre en el siglo XVI la Inquisición, no lo va a dejar pasar. La Inquisición lo que miraba era
era justamente el uso de alusiones religiosas con sentido equívoco, no dejaban pasar ni una. Entonces, es una especie de ingenuidad primitiva, medieval, que está en... No, no, yo creo que es un tipo de inteligencia que luego cercena la contrarreforma. La reforma antes de Lutero y luego la contrarreforma la acaba de pisotear. Ese tipo de imágenes no las vamos a encontrar, a lo mejor me equivoco, en los libros de caballerías del 16. No lo vamos a encontrar porque había un miedo, había una represión o había simplemente una... o sea, los escritores sabían que en esos pantanos, en esas ciénagas no se podían introducir. Y entonces, bueno, yo creo que, a no ser que me desmienta alguien, que no vamos a encontrar ese tipo de utilización mm, de profanación, se diría, a partir del 16. Pero es que antes del 16 la profanación tenía que ser muy explícita y tenía que ser la de un loco. Bueno, ya a los locos se les llevaba desde luego a la horca y a la hoguera, pero era locura la profanación. Sin embargo, el concepto de profanar, a partir del 16 y justamente del cambio de paradigma religioso, sí que es distinto. De manera que esas imágenes religiosas, claro, van a ser potenciales y potenciadas en el teatro áureo, en el teatro español, pero en unos niveles fantásticos en los autos sacramentales, sin más, ¿no? Eh, pero siempre en defensa ultranza de la religión, nunca con un atisbo de contrafigurar esos elementos religiosos como estabas planteando tú ahora. No sé si contesto. En fin, son unas preguntas y unos interrogantes que yo me continúo haciendo también y me resisto a cerrarlos y por eso yo a la mínima oportunidad que tengo los expongo, justamente para que queden como tales interrogantes y que puedan mover discusiones en el futuro, porque si no, a veces cerramos excesivamente los textos que escribimos, ¿no? Y no es vuestro caso, desde luego, pero el mío propio sí, y damos por hechos algunos conceptos que requieren constante revisión. ¿He contestado, Aurelio? Sí, muchas gracias. Y más todavía porque veo que es algo mucho más profundo de lo que imaginaba con todos estos elementos sociales y políticos. Y sí, muchas gracias, Rafael. Gracias a ti. Muchas gracias, Aurelio Guerra y Rafael. Creo que ya no había más preguntas, comentarios. Pues no me queda más que volver a darte las gracias, Rafa, por esta magistral lección de otoño que ha dejado muchas preguntas, muchas dudas, muchas, como dices tú, preguntas abiertas que hay que seguir investigando y que tienen que seguir haciendo trabajos, pero pues siempre esa es la idea de estos seminarios y pues bueno, te lo agradecemos muchísimo, como siempre, esta participación. eh, y pues en nombre de todo el seminario, te damos las gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes, a todos vosotros. Gracias, Rafa. Pues entonces no me queda más que cerrar esta sesión. Nuevamente darte las gracias. Gracias a todos y todas las participantes que estuvieron conectados aquí en Zoom, presentes, que viajaron por la ciudad para venir al seminario y quienes estuvieron también en el Facebook y lejanos. Ahí, Lucila, se ve una habitación atrás como si fueras la Virgen de la Anunciación.
Lucila, muchas gracias. Un placer volver a verte. Muy, Aurelio, un placer encontrarte personalmente hablando y te había visto en fotos y sobre todo en escritos. Y Cristabel, ánimo con el tirant, ¿eh? Endavant, endavant, ¿eh? Ánimo con el tirante y con las caballerías en general, con todas. Y AXA, muchísimas gracias. Solo veo estas imágenes, igual hay más. AXA, de nuevo, gracias infinitas porque es un placer y es un lujo estar en un seminario como el que tenéis organizado vosotros, de no, verdad. gracias a ti, porque además el seminario lo hacen todo mundo, los participantes y quienes vienen a dar sus lecciones, como tú. Gracias, Rafa, y pues estamos en contacto, nos estamos viendo en estos días. Todavía quedan algunas sesiones antes del fin del semestre. Gracias a todos, todas. Nos vemos entonces. Hasta luego. Adiós, Hasta luego, buenas noches. adiós. Saludos. Gracias. Bye. Buenas tardes a ustedes.